Bueno, ¿recuerdan la semana pasada qué libro estudiamos? Los que estuvieron en la semana pasada. Miqueas, no estuve, Pero sabes que se estudió Miqueas. ¿Quién estuvo? Que justo ahí llegó el maestro que lo enseñó la semana pasada. ¿Alguien estuvo la semana pasada con Miqueas? ¿Mati? Bien. ¿Quieres hablar un poquitito de qué se trató Miqueas? Así entramos en contexto. Buenísimo. Bien. Bueno, como ven, estamos viendo esta serie de los profetas que son muy interesantes, ¿no? Muchas veces, y sinceramente, en lo personal, no son libros que uno recurra mucho, son confusos muchas veces. Los nombres son buenos para hijos, quizás. Yo conozco solo un Nahum. ¿Han escuchado un Miqueas en su vida, por ejemplo? ¿Sí? ¿Conoces Miqueas? Mati conoce un Miqueas. ¿Sofonías? ¿Le podrían de hijo Sofonías a un hijo? ¿De nombre a un hijo? Son estos nombres como ahí, ese sector de la Biblia que mucho no vemos, pero sin duda es la Biblia y vemos muchos principios y muchas cosas que Dios nos puede hablar a través de estos profetas. El día de hoy vamos a hablar de Nahum, que es un nombre, creo que es un poco más conocido entre los profetas, pero también es como uno dice, muchas veces no lo vemos y chequeamos, pero esta mañana vamos a ver cortito, son 3 capítulos, no es mucho, sobre lo que dice el libro de Nahum, ¿ok? Joel, ¿lo tienes? Genial. Bueno, como ven, siempre a mí me gusta traer el panorama de este recurso de Bible Project, que habla un poco del panorama del libro. Pero antes de comenzar ahí, Joel, hay otra placa, ¿puede ser? Por favor. ¿El mapa? Bien, buenísimo. Entonces comenzamos acá. Contexto del libro de Nahum. El libro de Nahum se nos dice, para los que toman nota, me encanta siempre y agradezco a Gabriela que está siempre tan atenta, datos puntuales. No se nos da mucha especificación sobre quién es Nahum. Se dice que nació en Elcos, que está en el primer versículo, si ustedes notan, pero en realidad Elcos no es una ciudad que se vea relevante dentro del mapa de ese momento, no aparece como otras ciudades. Se dice que Elcos quizás es una pequeña ciudad, un poblado dentro de la serranía de Galilea, del sector de donde están los judíos. Es una colección de poemas, vemos que es una narrativa poética, entonces por eso vemos muchas figuras literarias y metáforas. Vamos a ver más adelante que Dios literalmente se está burlando de sus enemigos con una literatura narrativa de un león, habla de un león, entonces vemos muchos poemas en esta narrativa, es muy interesante eso. Y se enfoca este libro en la denuncia, como decía Mati, estos profetas tienen este enfoque de denunciar el pecado de alguien o algo o lugares particulares. En este caso, él habla acerca de la defensa del pueblo de Israel, pero denuncia a la ciudad de Nínive.
¿Qué ciudad? Seguramente esa ciudad la han escuchado en otra historia muy conocida. ¿Se acuerdan? Jonás. ¿Quién dijo Jonás? ¿David? Genial. Probablemente Jonás sí han escuchado esa historia en la escuelita dominical, en predicaciones. Es una historia un poco más reconocida, un poco no, mucho más reconocida. Pero no sé ustedes si cuando estudiaron el libro de Jonás averiguaron un poco más de Nínive. ¿Qué era? ¿Dónde quedaba? ¿Alguien me puede hablar de Nínive? ¿Nínive? ¿Recuerde? ¿Alguien habló? ¿Qué se trataba? ¿Por qué era tan particular Nínive cuando estuvieron Jonás? Ajá. Era una ciudad muy idólatra. Bien, buenísimo. Gracias, Nora. ¿Qué más? ¿Otro dato? Bien, es un dato no menor. Genial, Carlitos. Era una ciudad capital, probablemente una ciudad muy grande, donde habían expresiones del pecado desenfrenada, como decía Nora. Otro dato así que les pueda llamar la atención cuando estudian Jonás, o que sepan, les llame la atención. Su punto geográfico. ¿No? ¿Otro dato? ¿No? Bien. Bueno, tal cual, como decía Carlos, era la capital del Imperio Asirio. Recuerden que para estudiar la Biblia tenemos que tener muy claro los momentos y las etapas históricas de los exilios y dónde está el pueblo de Israel. En este momento, cuando Nahum está dando este libro y esta profecía, se dice que está en ese momento de pos la toma del reino del norte, y en ese momento, ya antes de tomar el reino del sur de Judea, y están en ese momento histórico. Y recuerden que el imperio dominante de la época, más fuerte, poderoso que había, era el imperio asirio. Pero ojo, no equivocarse con los persas ni con los babilónicos. Entonces, algo que en lo personal a mí me encanta, por eso sí pueden hacerlo en sus casas, me encanta ver la geografía y la historia bíblica, que está obviamente en correlación con la historia de la humanidad. Los asirios existieron evidentemente, fueron un gran imperio de la época y era tan fuerte que ellos generaron, de hecho, mucho de las primeras civilizaciones ellos dieron como su legado a la humanidad en cuanto a la escritura y los números. Son lugares que comenzaron a organizarse de tal manera que comenzaron a tener orden lingüístico y numérico. Es interesante eso. Y como vemos desde la historia, desde el día 1 de la humanidad, todo comenzó y todo este proceso, inclusive con Abraham, desde la media luna fértil que está cerca del Golfo Pérsico. Es interesante eso, como desde ese momento hay una media luna fértil. ¿Recuerdan los dos ríos que tiene la media luna fértil, que vienen desde el norte? El Tigris y el Éufrates. Recuerden siempre mucho eso, porque eso va a tener mucho sentido cuando uno está estudiando este tipo de libros. Entonces, ¿ven este sector? Asiria es el norte de la media luna fértil. Esta parte que esto es la media luna fértil, ¿no? Que va desde el Golfo Pérsico hasta Jerusalén, Egipto, que viene por esos caudales de estos dos ríos. ¿Y ven dónde está Babilonia? Es más el sur, y Asiria queda más el norte. Ese sector actualmente es Irak. Donde está Babilonia es Bagdad actualmente. Es también muy interesante cómo hay tantas guerras actualmente, porque es un lugar que es muy, muy estratégico en ese sector. Y Nínive, ven allá, el punto rojo, era en este lugar llamado la Mesopotamia. Estaba en el norte y es un lugar súper estratégico, ¿ven? Quedaba ahí en ese sector. Cuando se habla de la historia de Jonás, miren el espacio, el periodo donde me imagino que Jonás tuvo que pasar desde el mar Mediterráneo hasta llegar a Nínive. Pero esto nos ayuda como para realmente ver un poco la realidad geográfica y también tener contexto de lo que estamos leyendo. Entonces, para características, como decíamos, Nínive era una ciudad muy grande, era capital de un imperio,
era un lugar donde estaban los gobiernos, era un lugar donde todos querían ir, era un lugar de mucha influencia. ¿Eso les suena a algo parecido en la actualidad? Es Buenos Aires, básicamente, es la capital de ese lugar. Entonces eso también nos ayuda a entender el lugar donde nosotros estamos viviendo, las grandes ciudades, Nueva York, Buenos Aires, París, son lugares de influencia, son lugares donde el ser humano ha tenido mucha interacción y cómo Dios las ve en este sentido. Entonces, ahí en sus notas yo les mandé la parte de Nahum, aunque están todas las tres, todos los tres profetas, pero como el libro es cortito, vamos a tener 3 puntos de vista sobre el libro. Entonces, Nahum profetizó en el siglo VII antes de Cristo, después que el reino del norte fuera conquistado por Asiria, pero antes de que el reino del sur fuera llevado al exilio 100 años después. Así que son tiempos de verdadero miedo, ya que los asirios continúan amenazando al sur. Los problemas de Judá con Asiria se remontan mucho tiempo atrás. Asiria los ha reprimido durante mucho tiempo y tenía una reputación de brutalidad. Ese es otro punto interesante. Ahí si quieres, Joel, puedes pasar a la placa anterior. Era un pueblo muy sanguinario, o sea, de malos. Era gente muy malvada, que tenía mucha violencia, mucho odio. Entonces tenían una dinámica muy sangrienta dentro de ellos. Han pasado al menos 125 años desde que se arrepintieron en la respuesta de la prédica de Jonás. Dato interesante, ¿no? 125 años pasaron después de que Jonás fuese y denunciase y los llamara al arrepentimiento. Pasaron 125 años. Pero desde entonces han vuelto a la violencia y están llamando a la puerta de Judá. Mientras tanto, hay rumores de que otra gran potencia extranjera crece más lejos hacia el este, Babilonia. ¿Vieron el mapa? En el sur ya comenzaba a nacer una potencia como Babilonia. Con base a los acontecimientos descritos en el capítulo 3, podemos fechar este libro después de la caída de Tebas en Egipto, pero antes de la caída de Asiria. Eso probablemente lo sitúa en el apogeo del poder asirio. Entonces, Nahum manda este libro en un momento donde prácticamente ya Nínive está como en sus últimos años de esplendor. La pregunta teológica en las mentes del pueblo, por supuesto, es lo que vimos hace unos minutos. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿No prometió cuidar a su pueblo? No obstante, sus primos del norte han sido completamente destruidos y su destino no se ve mejor. ¿Quién realmente está a cargo? Recuerden nuevamente, históricamente ya el reino del norte se acabó. Entonces, podemos resumir la profecía de Nahum de esta manera. Jehová todavía está celoso de su pueblo y es ferozmente protector con ellos. Por tanto, no necesitamos temer, porque Jehová es más fuerte que sus enemigos y los despojará de sus fuerzas. Nahum está tan cerca de ser un libro acerca del infierno en la tierra como podrás imaginar. Hay una narrativa muy fuerte, habla de cosas muy fuertes, muy violentas en el libro. Pero el punto es ver una intención de un Dios protector a su pueblo y ver cómo Él actúa frente a sus enemigos. Entonces, teniendo en cuenta eso, para los que están tomando nota, vamos a ver 3 puntos. Primero, Dios protege a su pueblo. El segundo es el juicio amenazante de Dios. Y el tercero es una visión de la muerte de Nínive. ¿Ok? Entonces tomaremos el libro en esas 3 partes, que ahí en sus notas lo tienen. ¿Listo? Entonces la intención de Dios de proteger a su pueblo, que eso lo vamos a ver del capítulo 1, versículos del 2 al 11, el juicio amenazante de Dios contra sus enemigos, del 1 al 12, del 1 del 12 hasta el capítulo 2, versículo 12, y el juicio promulgado, capítulo 2, versículo 13 hasta el final del libro. Será útil que sigas tu Biblia mientras que obviamente estamos hablando de esto. ¿Tienen sus Biblia a mano? ¿Sí, todos? ¿Franquito, tu Biblia? Venimos a la clase bíblica, ¿no? Entonces, con sus Biblias en la mano. Insisto, si tienen dudas, inquietudes, allá Brenda tiene su Biblia, ¿sí? Bien, genial. Bueno, primer punto. Hasta acá estamos bien, un poquito de historia, contexto histórico, geográfico. ¿No les parece eso interesante? Está buenísimo. A mí me encanta. Algún día sueño con Sole
ir a toda esa región, Israel, Jerusalén, todo ese lugar de conflicto, sería re lindo. Ojalá que salgamos vivos con todas las guerras que hay, pero poder ir sería muy bonito. Bien, Jehová protege a su pueblo. Entonces, mira el capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Fuerte y claro. Genial. ¿Qué notan ahí rápidamente? Dos, tres cositas que notemos acá. El lenguaje, ¿no le recuerda algo? ¿A qué época previa a este suceso le recuerda del pueblo de Israel? Un libro que comienza por E y terminan por O. Ahí les di toda la pista, ¿no? Y tiene una X en el medio. ¿Por qué le recuerda al Éxodo? ¿Qué palabra dice? Esto me suena parecido. Ajá, genial. Interesante, ¿no? Recordemos nuevamente, Nínive es la capital de Asiria. Entonces esta profecía es acerca del temido enemigo de Judá. Escuchaste el lenguaje de Éxodo ahí, precisamente. El versículo 2, Dios está celoso por su pueblo. El versículo 3, chequeen bien ahí. Él es lento para la ira, como decía Carlitos, pero lleno de justicia. Así es como Moisés lo escribió en el monte Sinaí. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 5, o capítulo 34, versículo 14. Versículos 4 y 5, vemos, Jehová cabalga sobre las nubes. Ven que todo es una poética y una narrativa muy fuerte. Seca los mares y los ríos y hace temblar las montañas. Exactamente lo que hizo cuando rescató a su pueblo en Egipto. Los trajo al Sinaí y luego les dio conquista de la tierra. Jehová volverá a salvar todo tal cual hizo en aquel entonces. Entonces esos primeros versículos nos está enfocando que Dios está con ellos. Dios está con nosotros. Están viendo una amenaza enemiga y Él está diciendo, yo estoy nuevamente acá. Como pasó en el pasado en el Éxodo, yo estoy nuevamente con ustedes. Pero Nahum está haciendo más que solo recordar el Éxodo, también critica a los dioses asirios. Vieron que en esas culturas no es que no tuvieran fe en algo, es que lo tenían de manera incorrecta. Pero ellos eran de creer mucho en los dioses de las fuerzas naturales, animales, los ríos, los vientos. Entonces acá básicamente está diciendo Jehová es el único Dios. Jehová es el único, el grande en poder. Fíjense en el versículo 3, está diciendo Jehová es el único. Está dando una denuncia totalmente directa que todo lo que ellos creen en realidad es efímero ante un Dios todopoderoso y supremo como Jehová. Y el punto, de este primer aspecto, que a mí realmente cuando estuve estudiando estos días me encantó, si quieren resáltenlo, de manera personal lo tomé de una manera muy fuerte, que es el versículo 7. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Mati? Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. ¡Wow! Qué lindo versículo, ¿no? Anótenlo, resáltenlo allí en sus notas, si pueden, por favor los animo,
Es muy lindo ese versículo, pensando en este contexto, el punto de esta amenaza, de lo que ellos estaban sufriendo, pero miren lo que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Quizás en esos días de angustia, desesperanza, de que las cosas no están pintando para nada bien, puedes recordar este versículo de manera personal y conoce a los que confían en Él. ¿Confías en el Señor? De tal manera que ese día y ese momento sabes que estás bajo el cuidado protector del Dios Todopoderoso. Es tremendo este versículo, es hermoso. ¿Algo que les llame la atención antes de pasar al siguiente punto? ¿Les llama la atención esta constante amenaza que tenía el pueblo de Dios? Habían enemigos alrededor. Y recuerden que esto no es una amenaza como, hey, me caes mal, pero todo bien. No, es, hey, me caes mal, pero te voy a matar. Te liquido, vas a desaparecer. Constantemente ellos tenían que sufrir con esta persecución de vas a morir. Es fuerte. ¿Cómo se sentirían ustedes? Nora, ¿cómo te sentirías si hubiese una amenaza de tal manera de persecución? No tendrías paz. ¿Alguien más? Franco, ¿vos cómo te sentirías? Miedo. No tendrías más paz. Wow. Muchas veces leemos esto, pero no entramos en contexto histórico de ese momento, ¿no? Es muy fuerte. Bien. Ahora, segundo punto. El juicio amenazante de Dios. Entonces, continuando, Dios amenaza el juicio sobre Asiria en los versículos 9 al 15 del capítulo 1. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Esos 5 versículos, del 9 al 15, capítulo 1. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como el pino entretejidos y estén empapados de su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Bien. Entonces aquí vemos de una manera directa las promesas de gracias de Dios en esta porción aparecen periódicamente en una matriz de juicio más grande para los enemigos de Dios. Pero vemos entonces que nos podemos llevar de esta porción. Dios es celoso y protector con su pueblo, ya sea Judá en ese entonces o la iglesia actualmente. Entonces vemos un celo protector de Dios frente a esta amenaza que su pueblo está viviendo. Cualquier problema, persecución o angustia que el pueblo de Dios pueda sufrir en este mundo, sabemos que el Señor nunca nos abandona ni nos olvida y un día nos vindicará por completo. Y vamos allí a Mateo capítulo 10, versículo 28 a 31. Jesús mismo nos dio estas palabras de consuelo. Entonces, vemos que estamos caminando sobre una narrativa de persecución, pero Dios tiene cuidado sobre nosotros. Entonces, miren lo que dice acá Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 28 y 31. Ivancito, ¿me puedes ayudar, por favor? Mateo 10, capítulo 10, versículos 28 y 31. ¿Qué dice Jesús sobre la persecución? Y eso lo llevamos más a nuestra actualidad.
Interesante, ¿no? La iglesia puede parecer agobiada por la inmoralidad, los falsos maestros y todo tipo de doctrinas extrañas, pero, hermanos, no está perdida. El Señor, grande en poder, la preservará hasta que esté lista para encontrarse con su Rey y Él regrese. Probablemente no hemos experimentado una persecución tan fuerte como en ese momento, pero saben que en este momento, siglo XXI, Buenos Aires, Argentina, el cristianismo sí sufre persecución ideológica. Yo, semana tras semana, ustedes saben, en el ministerio que nosotros estamos en la universidad y muchos de los chicos que están en la universidad experimentan algún tipo de persecución ideológica cuando dicen soy cristiano dentro de una aula universitaria. Y sufren, es muy fuerte, profesores, compañeros, el contexto. Cada vez ya Asiria, Nínive, Babilonia está en el poder en esos lugares y está aplacando a los hijos de Dios. Ideológicamente hablando, desde la cultura, es real, es algo que está pasando en este momento. Gracias a Dios, en este momento, en nuestra sociedad, no vimos una persecución tal de el hecho de morir por nuestra fe. Pero sabemos que en otros lugares del mundo sí está pasando. Sucede en África, en el Medio Oriente. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, si en este lugar del planeta Tierra vamos a sufrir una persecución como tal. No lo sabemos, en su soberanía sabremos qué va a pasar, pero ideológicamente sí la estamos sufriendo. Y hay que tener en cuenta eso para comprender un poco la sociedad y la cultura en la cual nosotros vivimos. Ese tipo de amenazas pueden venir, diré. Pero Dios es soberano y en esa soberanía de Dios vemos de manera repetida que nada está perdido porque somos parte de su pueblo y Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger en medio de eso. Es una pregunta interesante, como les decía anteriormente. Nora y Franco dijeron, ¿qué pasaría si fueras perseguido de esa manera? ¿Experimentarías miedos, angustias, esperanza? ¿Te dejarías de congregar? ¿Habría una persecución tal que buscarían a los cristianos para matarlos? ¿Qué pasaría en ese momento? Esas son preguntas para reflexionar realmente en el estado que muchas veces estamos de comodidad, en medio de la tranquilidad que nos da las libertades del siglo XXI, que está bien, está bueno eso, la humanidad ya se mató por muchos siglos atrás y vivió muchas guerras, pero ¿qué pasaría en escenarios así? Que actualmente suceden, es que no es que no están pasando, pasan en otros sectores del mundo. Bien, ahora finalmente, y ya para ir cerrando en estos últimos minutitos, una visión de la muerte de Nínive. Recuerden, Nínive es la gran ciudad de la época, es la ciudad con mayor esplendor, es la capital de un imperio asesino que es muy malo. Entonces es una figura retórica y es un símbolo muy fuerte de toda la expresión de el lugar que está alejado de Dios, una expresión de consecuencia del pecado, de estar totalmente separados de Dios. Entonces esto nos lleva a los 2 últimos capítulos del libro, tremendo. En los 2 últimos capítulos Dios va a comenzar a hablar fuertemente contra la ciudad de Nínive. ¿Cómo será este juicio? El capítulo 2 inicia con una imagen de juicio muy fuerte. Más adelante, en el versículo 11, vuelve a burlarse de Nínive como el llamado del león, lo que les decía. Fíjense, capítulo 2, versículo 11. Hay esta figura retórica del león y habla de leoncillos. Fíjense el versículo 11, ¿quieres leer, Mati? Por favor. ¿Dónde está la variedad de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? Donde andaban el león, la leona y su cachorro, sin que nada resultara. El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leones, llenaba de presas sus cuevas y de carne desgarrada sus parientes. Interesante. Es un poema y es una narrativa muy fuerte de cómo este lugar lo ve como estos leones, cómo dañaba, destruían. Y el capítulo 3 empieza con una visión de Nínive siendo saqueada, siendo ya destruida totalmente. Luego convierte el versículo 4 en otra burla de Nínive contra una bruja prostituta. El versículo 8 se burla de Nínive de nuevo diciendo que así como Tebas cayó repentinamente desde las alturas, del poder también lo hará Asiria.
Entonces, básicamente, durante el 2 final del 2 y el 3, comienza a hablar acerca de la destrucción de esta ciudad. No le va a ir para nada bien a Nínive. Y este juicio es final. Entonces, nos hacemos este par de preguntas. ¿Y por qué el lenguaje insultante y burlón? ¿Por qué Dios se deleita en juzgarse en sus enemigos? El juicio no es una desafortunada necesidad lógica de que sea un Dios justo, uno que solo persigue con arrepentimiento. Odia el pecado y odia a quienes lo practican. Esa es la esencia de toda esta retórica, este lenguaje poético. ¿Se me escuchó bien? Odia el pecado y odia a quienes lo practican. Eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Entonces, cuando vemos en nuestra realidad ciudades como Buenos Aires, Nueva York, París, grandes expresiones de la pecaminosidad y el humanismo y el pecado, vemos esto. En las ciudades encontramos esto por cada esquina. En las ciudades encontramos corrupción, encontramos robos, encontramos situaciones que no son lindas en cada esquina, en los gobiernos. Entonces vemos que Dios odia el pecado y quienes lo practican, es claro, y eso no ha cambiado. Es muy interesante pensar en cómo debió haberse sentido en este momento Nahum, un profeta proveniente de una tribu montañosa de Judá, dando este libro a ese lugar. No nos dice la narrativa bíblica que pasó, pero probablemente cuando él vivió eso tenía miedo denunciando lo que estaba pasando. No sabemos, ¿pagó con su vida? No lo sabemos, no se nos dice. Pero definitivamente e históricamente, sí, esto está en los libros de historia, más allá de la Biblia, que eso me encanta de la Biblia, va en correlación de la historia de la humanidad. Nínive y el imperio asirio cayó. Se dice que en el año 612 a.C., los medios babilónicos y escritas sitiaron la ciudad en medio de una tormenta fantástica. La ciudad cayó. Cayó de tal manera, hermanos, que ni siquiera hay registro prácticamente histórico de la misma. Hay algo arqueológicamente en la actualidad, en el norte de Irak, recuerdan que allí hablamos, que es la zona, hay una ciudad que no recuerdo, se me fue el nombre, que es la segunda ciudad más grande después de Bagdad, ya se fue el mapa, que queda en el norte. La han escuchado seguramente cuando escuchan, ¿se acuerdan de el dictador que hubo en Irak? Saddam Hussein. Bueno, él era de ese sector, de esa ciudad. Y fue tanta la destrucción de Nínive que prácticamente no quedó registro de la ciudad. No como en otros casos que arqueológicamente todavía queda algo. Prácticamente desapareció. Entonces, para finalizar. Genial. La ciudad después que se inundó por esos dos ríos que vos dijiste, hasta el año 1842 después de Cristo no fue descubierto nada. Wow. Yo también estudio la historia, pero no lo digo como No, nada. genial. Genial, Gaby, genial. Me encanta eso de Gaby porque esos datos, es interesante. Imagínense el nivel de destrucción que experimentó la ciudad. ¿A causa de qué? De darle la espalda a Dios de su pecado. Tremendo. Entonces, finalizando, de manera práctica, ¿qué aprendemos con el libro de Nahum en este sentido? Una advertencia justa para nosotros. Escuchen estas preguntas. ¿Te sientes seguro? ¿Tienes la vida solucionada? Las cosas cambian rápidamente. Así que aprende de esta ciudad perdida de Nínive y usa este libro como un recordatorio temeroso para no confiar en el mundo que te rodea, sino solo en Dios que reina eternamente. Antes de irnos, mira la última oración del libro y una pregunta. ¿Puedes recordar qué otro profeta termina con una pregunta? Y ese es Jonás, el profeta de la misericordia de Dios a Nínive. Ciertamente esa conexión no es accidental. Nínive, una vez objeto de misericordia de Dios, se convirtió en el objeto de ira de Dios. Y entonces vemos nuestra primera respuesta al problema del mal. Dios juzgará el mal, personalmente, poderosamente y completamente. Entonces, nuevamente, retomamos la pregunta antes de terminar. ¿Te sientes seguro, hermano? ¿Tienes la vida solucionada? Las cosas cambian rápidamente, porque vemos en esta narrativa y esta historia tan particular que Nínive era la expresión de la seguridad de un imperio, pero hubo una denuncia clara de pecado por medio de su profeta, no dio caso
ignoró lo que decía y cayó. Entonces también es una muy buena figura de recordatorio para nosotros. Ojo cuando nos sintamos confiados y basemos nuestra fe y nuestra esperanza en lo que no sea Cristo. Cristo es nuestra única y certeza esperanza en nuestra vida. Las decisiones, pensamientos y nuestro corazón tiene que estar centrado en la roca firme que es Cristo. Y recordemos esta linda promesa de cuidado y protección, que más allá de la persecución y los problemas que nos puedan acechar, Cristo está al control. Amén. Y recuerden el versículo 7 del capítulo 1. Si algo les quedó de esta clase, recuerden ese versículo en su semana, en su día a día. Que ese versículo sea algo que Dios esté trabajando en sus corazones para recordar lo que significa estar con el Señor y tener esa certeza que Él está con nosotros y nos cuidará a pesar de la amenaza que pueda venir. Amén. La próxima semana vamos a ir con Habacuc. ¿Listo? ¿Qué les parece si oramos? Y después continuamos con el tiempo del servicio dominical. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, Dios Santo, por poder aprender más acerca de tu palabra, acerca de este profeta como fue Nahum, Señor, y tener en claro este tipo de advertencias que nos das, Señor. Es claro cómo no te gusta el pecado y cómo esto realmente pone muy triste tu corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar una vida en santidad, Señor, y a orar, Señor, realmente para poder ser más parecidos a vos, Señor, y tener en consecuencia, tener esta situación clara, Señor, de lo que significa caminar cerca de tuyo, Señor. Yo oro por mis hermanos en esta clase bíblica, que realmente pueda hacer más que conocimiento, algo en su corazón se hayan podido llevar por la lectura de tu palabra, Señor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor, y oramos también por el siguiente tiempo, Señor, en la reunión que tenemos como hermanos. Amén y amén.